Está grabando una llamada. Estaba pensando en comprarme una casa en un pueblito, ¿dónde quedarme a vivir ahí? Bueno, es una idea, ¿no? Debe ser mejor, ¿no? Bueno, Paula, todo tuyo. Bueno, vamos a hablar hoy de un caso clínico, ¿sí? Tenemos una paciente femenina de 13 años de edad que tiene un cuadro de 8 días de evolución caracterizado por dolor abdominal que comenzó en epigastrio y migró al abdomen inferior. También se le sumó intolerancia oral, estaba con vómitos, tenía equivalentes febriles. Y bueno, el padre era muy particular, era odontólogo, es odontólogo, y bueno, era como que le estaba muy encima, le hacía muchos estudios, la medicó también bastante por su cuenta, como que se manejaba un poco con ese tema. Y bueno, nada, le había realizado por como insistencia de él, ecografía abdominal, una ginecológica y una tomografía abdominal que habían sido informadas sin particularidades. El padre había El padre. había dormido rechacé Sí, y el médico, sí. obviamente que si es mi paciente, le digo si le hago porque si no tiene Sí. algo. Tal cual, bueno, el padre era así como muy particular, muy insistente, un personaje. Bueno, entonces, al examen físico de esta niña teníamos ictericia en piel y mucosas, y las mucosas estaban semihúmedas. Tenía también una adenopatía laterocervical derecha, que hizo un drenaje espontáneo que había sido 2 semanas previos al ingreso, digamos. Ingresó histérica. Histérica y con la adenopatía ya drenada, pero todavía estaba ahí. Y Una adenopatía drenada espontáneamente que Sí. había recibido antibióticos. Sí, tal cual, por eso. Había recibido un tratamiento de amoxicilina 7 días y TMS 2 días. Poneme el anterior, Rosco. Sí. Sí, 8 días de evolución, dolor abdominal y epigastrio. sí, Fiebre y tolerancia oral. Bien. sí, equivalentes febriles. Sí. Bueno, y además tenía una lesión en el pie izquierdo, tenía gatos chiquitos, varios. Así que bueno, nosotros cuando acá es como epidemiológicamente lo pensamos siempre, gatos chiquitos igual Bartonella, así que se barajó en un momento eso, pero bueno, la ictericia quedaba como fuera de foco. Pero bueno, de todas formas, se tuvo en cuenta como uno de los diagnósticos en un principio. Igual la Bartonella puede dar hepatitis. Sí, pero no es lo más. Sí, hepatitis sí, pero colestásica quizá No, no es no, algo claro. habitual. O sea, sí puede dar una hepatitis. De hecho, hemos tenido casos que dan hepatitis y han tenido absceso y bueno, un montón de otras cosas hemos tenido acá. Pero no es lo más habitual que de colestasis. Bien, y en la anamnesis tenía, cuando le ibas a preguntar, tenía la coluria, la coloración oscura de la orina, y tenía la hipocolia, ¿sí? Que era la coloración más clarita de sus heces. Y bueno, y también tenía como antecedente un episodio de CBO tratada con nebulizaciones de salbutamol. Bien, Y vos entonces, dijiste el ganglio, los gatos chiquitos, en un principio, obligación de descartar Bordetella, perfecto. Bartonella. Y vos le estás diciendo a ellas ahora ictericia, coluria y acolia. Sí, pero- Obligación de descartar qué cosa. síndrome coledociano. Bueno, y ahí es cuando vamos a ver las diferentes causas, y bueno, en los niños hay que ver, depende de la edad, es a dónde vamos a ir apuntando. Le solicitamos laboratorio, una radiografía de tórax, ecografía abdominal y frotis de sangre periférica. Bueno, el tratamiento inicial fue ayunarla porque estaba con la intolerancia oral, tenía las mucosas semihúmedas, estaba sequita, así que se le indicó un plan de hidratación parenteral. Sí, la nena estaba bastante sequita. Estaba deshidratada. Sí. 2500, 140-30, se hizo una interconsulta con infectología por el tema de cómo se encaraba el tema de la Bartonella, sí, Bartonella no, o qué era lo que podíamos poner, digamos, en la mesa como diagnóstico presuntivo, y indicó la serología justamente para Bartonella. Y por ahora, nada más. Cuando recibimos el laboratorio, vemos que las transaminasas estaban elevadas, TGO en 296, TGP, FAL, las bilirrubinas estaban elevadas, bueno, veíamos el tinte ictérico también en la piel, y en las mucosas en la esclera también se le veía.
el amilasa estaba en 124 y tenía los linfocitos activados. Eso en el laboratorio. O sea que tiene un hepatograma de perfil mixto. Tiene necrólisis, tiene colestasis. Así es, ¿Eh? así es. Bien, entonces, ¿Y por qué se tienen las escleróticas primero? porque tiene más fibras elásticas la esclerótica, entonces se va primero ahí. Ahí. Sí. Excelente. Eso me lo enseñó el doctor Martí en mi último film. Está muy bien. Sí. Por Sí. eso te lo pregunto. Sí, chistecito. Martí me tomó. No, una gana. Un crack, un crack. Pero aparte me conocí acá. Sí, fue un re lindo final, la verdad. La pasé bien. Qué linda. Sí. Así que bueno, entonces por estas transaminasas y la bilirrubina aumentada se le pidió parasitomegalovirus, Epstein-Barr, virus de hepatitis A y bueno, para hepatitis B también. Y toxoplasmosis. Hasta ahora eso fue lo que se pidió. Entonces, la paciente continuaba ayunada y presentó un registro febril. Entonces, se decidió tomar un urocultivo y un hemocultivo por 2. Y ahí se la medicó como si fuese una colecistitis. O eso fue lo que apareció o surge en la historia clínica. Quizás es un poco precipitado porque como que ni se hizo la ecografía previamente para ver si había una dilatación o bueno, algún indicio de que era algo obstructivo de la vía biliar. Pero bueno, de todas formas se medicó, pero se descartó rápidamente y se hizo solo 48 horas de cipro de metronidazol. Había un dato también importante en la radiografía anterior. Sí. Que tenía linfocitos atípicos. Tal cual, tal cual. Eso también como que llamaba la atención. Así que bueno, se hizo una interconsulta con gastroenterología, se constató la intolerancia, o sea, haciendo una anamnesis la doctora Vesga, como que la nena había tenido intolerancia a los colecistoquinéticos, había hecho un aumento de peso muy importante, después había hecho dieta y había bajado, como que tenía algunos trastornos en el tema de la alimentación, que bueno, también un adolescente, tiene 13 años, nada, está como en una etapa también difícil quizá con ese tema. Y bueno, y nada, como tener en cuenta eso, al realimentarla, porque venía ayunada, le surgió un intenso dolor abdominal en hipocondrio derecho y entonces ahí se solicitaron nuevos laboratorios y una ecografía abdominal. En esa ecografía abdominal justamente vimos eso, que la vía biliar no estaba dilatada. O sea que ahí medio que descartábamos el tema de la colecistitis. Y se veía una adenopatía en el hilio hepático. Y en ese momento que le hicieron la ecografía abdominal, se constató también un derrame pleural, ¿sí? Que llamó bastante la atención. De 1,25 centímetros en el hipocondrio derecho. Perdón, en el hipocondrio no, en el hemitórax derecho. Y bueno, en la región laterocervical derecha había una imagen de 0,6 por 0,5 que también era compatible con una colección, o sea, el conglomerado ese de ganglios que tenía. Bien, ahí les muestro, esta es del 23, esta radiografía, con la que ingresa. Ahí ya tenía como borrado el seno costofrénico derecho, se ve. Y ahí, si vemos la de 3 días después, es esta. Son 3 días de diferencia. Esa imagen ahí. Es como la imagen, ¿no? Sí. ¿Y qué dicen de esos parámetros? Yo veo, bueno, nada, está la neumonía, el derrame, y no sé qué Es más. rara, ¿no? Porque Sí, no, es muy una rara. imagen. Es muy rara. ¿Y le hicieron la ecografía ahí? Le hicieron la ecografía, sí, se constató el derrame Ajá, y la neumonía también. ajá. De la forma del nivel ese como que tiene ahí, de la curvita esa, la verdad que no sabría yo qué. A veces se van detestadas, las imágenes se arman en función de lo que le pasa a la pleura. ¿Y entonces? Y entonces, bueno, como decíamos, se descartó la colecistitis, fue evaluada también por cirugía, y bueno, la ecografía descartaba, digamos, el tema de la colecistitis.
Se recibieron serologías negativas para virus de hepatitis B, hepatitis C, toxoplasmosis e indeterminado parasitomegalovirus, que se repitió. Y se solicitó también leptospira, que bueno, después vamos a hablar un poquito por qué. Porque justamente en leptospirosis también aparece la ictericia en la segunda fase. ¿Y hepatitis A por qué no se estudia? ¿Sí se estudió? Ah, no, Sí, no. sí, la habían pedido antes. Ah, estaba anterior, Sí, sí. Bien, entonces, por esa neumonía se trató con ceftriaxona y cumplió 10 días de antibiótico. Todo esto siempre en interconsulta con infectología, por esta neumonía asociada a derrame. Y también la gastroenteróloga le indicó el ácido urso desoxicólico para el tema del tratamiento de su síndrome coledociano, digamos. Y la vitamina K también, porque tenía en un momento, se le hicieron un montón de laboratorios, obviamente no copié todos los laboratorios, en el primero estaba todo bastante elevado, en uno de los del medio de la internación hubo un toque en el coagulograma, por eso la gastroenteróloga indicó la vitamina K, que cumplió 5 días. Se decidió realizar una toracocentesis, que yo justo me la perdí, que fue al otro día que yo me iba, la hizo Flavio, bajo técnica estéril, obteniendo 190 mililitros de líquido. Ese líquido obviamente se mandó a analizar, y bueno, y ahora vamos a ver qué fue lo que salió de ahí. Ustedes tienen que estar tratando de cruzar todo lo que haya. Pero nosotros diremos que sí o que no. Pero ustedes tienen que estar insistiendo para cruzar todo lo que haya. Todo lo que se puede. Sí, yo quise en PFO punzar, no me dejaron, era un bebito recién nacido, todo el tiempo el paciente para pero bueno. Tiene todo el tiempo. Bueno, presentó un registro febril de 38,2, continuaba a la espera de las serologías que faltaban. Faltaba el Epstein-Barr, así que bueno. Y el citomegalovirus, que tampoco había salido indeterminado. Y seguía medicada con la ceftriaxona, el urso desoxicólico y dieta rica en fibras porque había estado constipada en este momento. Chicas, ¿alguna duda? No, no me voy a enojar si me ¿Dijiste preguntan. alérgica al líquido o no lo conectaste? No, porque ahora lo voy a decir. No, pregunté. Entonces, ahí voy. O sea, haciendo un recuento, quedaba pendiente el hemocultivo, el citomegalovirus, el Epstein-Barr, la Bartonella, la leptospira, el cultivo y anatomía patológica del líquido pleural, y se realizó un laboratorio que evidenciaba que las transaminasas y la bilirrubina venían en mejoría. Bien, y ahí está el líquido pleural. Yo le hice los criterios de Light, no le puse los numeritos porque era como un montón, pero bueno, le daba como exudado, o sea, la relación de LDH del líquido pleural con el suero daba exudado, la de proteínas también, la del LDH del pleural también, glóbulos blancos también exudado, y bueno, pH y glucemia sí daba. Hoy estábamos conversando un poco eso con Nayara y con Sí. la médica de terapia, que en estos casos no hay lugar a duda que esto es un exudado fisiopatológicamente. Por ahí lo más importante de distinguir si es un empiema, si hay actividad bacteriana. Claro. Porque fisiopatológicamente no tiene forma de ser. No tiene forma de ser un exudado. Sí, esto es un exudado que estamos acompañando un proceso inflamatorio. Sí. Acá el tema es saber si hay actividad bacteriana. Entonces eso es importante los criterios para eso. Claro. ¿Sí? Si tienes un pH muy bajo, si tienes muy consumida la glucosa, bueno. Que tal cual, no sucedió, que no era así. O sea, justamente el pH y la glucemia no concordaban con eso. Claro, tal cual. Y bueno, y el cultivo resultó negativo. Bueno, culminó el tratamiento con vitamina K, cumpliendo ceftriaxona, y se recibió la serología positiva para el Epstein-Barr. ¿Sí? Así que bueno. Se realizó un nuevo laboratorio, la paciente estaba compensada clínica y hemodinámicamente, ya tenía buena tolerancia oral, ya podía tolerar la dieta. Se le hizo una dieta baja en grasas, que bueno, ahora lo vamos a mencionar como uno de los tratamientos también del síndrome coledociano. También tenía
como que estaban aumentadas las transaminasas todavía. De hecho, hizo una bajada y en el último laboratorio volvió a levantar. Yo les puse el bonito, pero en realidad volvió a aumentar a la salida. Digamos, su último laboratorio fue como en aumento. Y bueno, y en conjunto con gastroenterología e infectología se le otorgó el alta sanatorial con posterior control, obviamente, por infectología por un lado, por gastroenterología por el otro. Y bien, bueno, los diagnósticos que fuimos barajando fueron la Bartonella, que bueno, se descartó cuando vino la serología negativa, la colecistitis que la descartamos cuando hicimos la ecografía y resultó que había un barro biliar en un momento, pero bueno, no era, digamos, suficiente para poder correlacionarlo con un cuadro de síndrome coledociano que tenía la nena. Así que bueno, fue descartado. Se descartó hepatitis B, hepatitis C, hepatitis A, toxoplasma. Leptospirosis se tuvo en cuenta también porque la leptospirosis tiene una fase leptospirémica, que es una anemia hemolítica, y una leptospirúrica, que en esa hay como una vasculitis, y eso también afecta a los vasos del hígado y puede generar, digamos, este cuadro. Así que también por eso se tuvo en cuenta, pero se descartó porque también vino negativo. Y bueno, y después teníamos como otra posibilidad el citomegalovirus que terminó viniendo negativo la última vez que se pidió y el Epstein-Barr que vino positivo. Así que bueno, como diagnóstico final tuvimos el Epstein-Barr. La paciente ingresó el 23 y se fue dada de alta el 7. Una comida que moleste. De este embarque que se pidió. Sí, ahí De serología de agudo. Sí, el IgM se pidió. El anti-BCA. Ese. Así que bueno, acá les hice como un medio recuento así como cronológico. Excelente. Ingresó, tenía ictericia, las transaminasas, bilirrubina elevada y tenía también una plaquetopenia al principio. Sí. Sí, sí. Linfoma. Terrible, bueno, eso también. Se solicitaron todas las serologías, Bartonella, leptospira, en un momento tuvo fiebre, se sospechó la colecistitis, se medicó, se descartó y empezó con la hipoventilación, el derrame pleural, asociado a este Epstein-Barr, que fue el causante de todo el cuadro. Había una adenopatía en la ecografía, ¿no? Del látero cervical del, sí. No, pero después Y del ilio. ilio. Sí, el ilio. Sí, también. Sí. Sí. Así que bueno, la última parte fue con mejoría y alta, mejoró los valores de bilirrubina y transaminasas y hubo resolución de la El neumonía. paciente después tiene esplenomegalia, ¿verdad? No, ¿No? no, nunca tuvo. No siempre te lo va a dar. Yo tuve en consultorio hace 2 meses atrás que me nene que me viene de 13 años con una adenopatía y fiebre. Y lo primero que me dio fue La tríada. contra las amenazas elevadas. Y me vino adenopatía y transaminasas elevadas. Y me vino positivo. Y faringoamigdalitis también tenía. Faringoamigdalitis, le dolía la garganta todo, decía que bueno, no sé por qué, dije, se va a atacar a China. Y le acerté, porque bueno, ahora le doy de nuevo porque tenían el descenso, no tenía esplenomegalia, no tenía patomegalia nada, pero tenía las amenazas altas, y bueno, de a poquito van mejorando, pero te digo que son estos pibes, después son que hacen. Esto es una antesala a las enfermedades linfoproliferativas. Sí, sí. Sí, puede evolucionar a eso. Este fue un caso extremo, porque aparte de la neumonía con derrame. No, todo recontra florido. O sea, es un caso extremo, pero es un germen que yo le tengo mucho respeto. Sí, ¿cómo se llama? La doctora Vesga decía que el Epstein-Barr es como de dar estos cuadros así como bastante floridos, por todos lados, de mucha repercusión, que el citomegalovirus quizá no tiene tanto esa característica. Por eso como que a ella le parecía que era eso. Y bueno, y lo mismo el patrón hepatocelular y no tanto canalicular, digamos. Claro, porque acá te confunden. Sí, por eso. En un momento estaban que cirugía, el paciente tiene una hepatitis. Sí. Colestática, Sí. tiene una hepatitis. Tal cual.
tal cual. O sea, te confunde hepatitis colestásica por el Epstein-Barr. Así es, bueno, Muy interesante. ese fue el diagnóstico. Excelente. Sí, Hermoso el caso. sí. Sí, re lindo. Así que bueno, nada, fue Epstein-Barr, bueno, que se le dice la enfermedad del beso, se transmite por saliva y tiene la tríada esta que dijimos hoy justamente, que decía Clau, que es la fiebre, la adenopatía y la faringoamigdalitis. Enfermedad del beso o enfermedad de la luna de miel, se decía. Ah. La gente se la sabe virgen, decía. Está un poco fuera de timing. Esa no la Está sabía, un poco fuera de timing. esa yo no la sabía. Bueno, entonces ahí les puse el laboratorio al egreso, que en realidad, les repito, había otro que estaba un poquito más feo, yo puse el más bonito, porque TGO, TGP y FAL estaban un poquitín más altas. La bilirrubina en 1,17, la gamma GT en 87, bueno, al principio estaba en 120 y pico. Así que bueno, mejoró. Pero bueno, tenía que continuar en seguimiento. Y bueno, ya ahí nos metemos con el síndrome colestásico un poquito. La ictericia colestásica es una forma como de presentación de las hepatopatías de los niños, ¿sí? Puede ser la primera manifestación de una enfermedad que, no, o sea, a veces no es hepática directamente, puede ser de otra índole, o no específicamente o exclusivamente hepática. Y bueno, y el espectro de las causas de enfermedad hepática es diferente según la edad, o sea, en el recién nacido, en el lactante va a ser digamos, vamos a apuntar a un grupo de patologías y en el niño vamos a apuntar a otro grupo. Bueno, ¿qué es la colestasis? Ya lo dijimos un poquito, hay una alteración en el flujo biliar y hay una retención, digamos, y pasaje a la sangre de todos esos elementos de la bilis, ¿sí? Que van a implicar este cuadro clínico de ictericia, coluria y acolia. Y bueno, y también lo que van a producir es como un efecto tóxico a nivel del hepatocito y del epitelio biliar. Eso también causa la hepatitis en sí. Y bueno, y esto se va a ver reflejado en el aumento de las transaminasas, de la gamma GT, de las fosfatas alcalinas, del colesterol. En este caso la paciente no tenía aumentado el colesterol, sí tenía aumentados los triglicéridos en sangre, no el colesterol. Agregame si querés algo. Bien, porque vos también viste el caso por eso. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, digamos, es a causa de la alteración en la secreción de la bilirrubina, que es ya conjugada. Nosotros vamos a tener bilirrubina conjugada y no conjugada. La no conjugada es la precursora, que es cuando, digamos, la destrucción del EM, por decirlo de alguna forma, y va a ser la precursora de la conjugada, que se produce en el hepatocito y se conjuga con ácido glucurónico a través de una enzima. La causa puede ser o enfermedad hepatocelular o una alteración en el flujo biliar, que puede ser en la vía pequeña, más intrahepático, o extrahepático, en la vía grande. Y bueno, y esta acumulación provoca el pasaje a sangre y el aumento de la bilirrubina directa, que puede ser por encima de 2 miligramos de cilitro. Bueno, que esto ya lo dije un poquito antes. ¿Queda claro el concepto? Sí. Bueno, nada, importante diferenciar entre la hiperbilirrubinemia conjugada y no conjugada, porque bueno, la conjugada es la que produce justamente el síndrome colestásico, y bueno, y son causadas por entidades completamente distintas. Bueno, ahí hablo un poquito de lo que es la ictericia en el recién nacido y el lactante, que si bien no es, digamos, lo que vamos a, o sea, lo que vimos nosotros en esta paciente, podemos decir que, nada, hay una alteración en el flujo biliar, los pacientes no están maduros completamente, anatómicamente hablando, y bueno, por lo tanto su funcionamiento todavía como que les falta un poquito. Y bueno, y la ictericia colestásica puede solaparse con la ictericia fisiológica del recién nacido, por eso es que cuando pasan 15 días ya tenés que evaluar a ver qué es lo que está pasando con ese recién nacido, porque quizá no es una fisiológica, sino que es una colestásica. Lo que tiene el recién nacido que tiene urgencia. Tal cual. Bien.
Y bueno, yo los dividí acá en dos grupos, que uno es el de los niños con patologías importantes, como cardiopatías, infección, cirugía, y el otro es el lactante que no tiene patología neonatal. Entre las causas está la atresia biliar extrahepática, que es la más frecuente, y después tenés otras, como el síndrome de alfa-1 antitripsina, déficit de alfa-1 antitripsina, el de Alagille, que es genético. La que dice intrahepático. Sí. Y la colestasis intrahepática familiar progresiva, que lleva fibrosis de la vía biliar. Bien, y bueno, en cuanto a la colestasis en el niño, en este grupo predomina, digamos, la lesión del hepatocito, ¿sí? Con aumento de las transaminasas, hay insuficiencia hepatocelular, hipoalbuminemia, coagulopatía, y bueno, y también aumenta la gamma GT y la FAL. Y bueno, y nada, eso como ahí que yo les puse que es importante destacar que a veces como que no es la forma habitual de presentación, se puede presentar de otra forma, no necesariamente con una colestasis, sino con una hepatosplenomegalia, o con dolor abdominal, o con intolerancia oral, tienen distintas formas. Bueno, y como causas de colestasis en el niño, vamos a tener, en el caso de la nuestra, era el Epstein-Barr, que son las hepatitis virales agudas, que son las más frecuentes en los niños. Después, hepatitis por fármacos, que es más frecuente en adultos mayores. La de paracetamol, de isoniazida, el valproato. Bueno, la hepatitis autoinmune, que primero tenés que descartar las otras causas de hepatitis y después ir a buscar los anticuerpos. Creo que era el anti-LMK, el SMA y el ANA, esos anticuerpos. Las hepatitis autoinmunes. Sí. Sí, y que decía que lo primero que hay que buscar es el pico de gamma. Sí. Y gamma. Sí. Tiene más de 2 gramos por litro. Sí. Por kilogramo electrofolítico. Sí, tal cual. Y bueno, y esa que me anoté que puede ser fulminante o podía ser más de tipo crónica y tener más los estigmas de una hepatopatía crónica. Bueno, después tenemos la colangitis esclerosante primaria también como una de las causas, hepatopatías de base metabólica, disfunción hepática asociada a fracaso intestinal y nutrición parenteral, que esto se produce porque quizás algunos de los componentes de la nutrición parenteral afectan y son tóxicos para el hepatocito y provocan una colestasis. Eso y el ayuno. Y el ayuno En también. general, el paciente que está en parenteral está ayunado. Claro. Y el ayuno genera también. Bien, sí. Y bueno, y eso como que revierte muchas veces si uno retira la nutrición parenteral, pero bueno, a veces no es posible, obviamente, retirar la nutrición parenteral porque por algo el paciente tiene nutrición parenteral. Muchas veces eso no es como una elección, sino que es lo que necesita el paciente. Bueno, la fibrosis quística, la enfermedad de Wilson, que bueno, la enfermedad de Wilson es por acumulación de cobre, con un efecto en el metabolismo. El quiste del colédoco, que provoca más obstrucción, la colecistitis litiásica o alitiásica, y bueno, ya un poco más difícil y raro, los tumores de vía biliar. Pero como más frecuente, las hepatitis virales agudas son las que tenemos como más importantes. Así que bueno, o sea, como para hacer una aproximación diagnóstica, nada, lo que primero tenemos que hacer es realizar una anamnesis, el examen físico buscando, bueno, lo que ya habíamos mencionado, la ictericia en la piel, en las mucosas, la coluria, la colia, el examen físico, bueno, el laboratorio, que ya habíamos mencionado, bilirrubina, transaminasas, FAL, gamma GT y orina completa, para ver también ese tema, y realizar serologías. Luego de las serologías hay que realizar una ecografía abdominal porque vamos a ver ahí si hay una obstrucción o no. Y bueno, ya si hay obstrucción podemos hacer una resonancia o una CEPRE, ¿sí? Que es el tratamiento endoscópico para retirar el lito, digamos, en caso de que lo haya. Y bueno, y si no hay obstrucción, tenés que buscar otras causas como las que ya dijimos, infecciones, alteraciones cromosómicas, el síndrome de Alagille, bueno, entre otras. Siempre teniendo en cuenta la edad del paciente, porque en base a eso vamos a ir, digamos, direccionando el diagnóstico.
Después, en cuanto al tratamiento, digamos, la enfermedad, si hay una enfermedad de hepato biliar, vamos a tratarla en caso de que se pueda tratar. Y en cuanto al síndrome colestásico, a veces, digamos, tiene prurito, es molesto, es incómodo, y a veces el prurito es incapacitante. A veces es poco y a veces es insoportable. Y puede, digamos, repercutir en el día a día y en la vida del paciente. Entonces, se utilizan para esto favorecedores del flujo biliar, que son el fenobarbital. En el caso nuestro se usó el ácido ursodesoxicólico y la resinocolestiramina se usa si el prurito es intenso. Después se da soporte nutricional, porque al estar afectada la parte biliar, hay una mala absorción, entonces vamos a tener que aportarle al paciente vitaminas liposolubles, vitamina K, D3, E y A, y vitaminas hidrosolubles. Y después la dieta, dependiendo del paciente, va a ser normo-hipoproteica y en el caso nuestro fue hipograsa. Y bueno, y para el tratamiento del prurito intenso se usa la resinocolestiramina, la rifampicina, que es un inductor enzimático, justamente por eso se utiliza, la naltrexona, el ondansetron y antihistamínicos, que también pueden servir. Pero bueno, es como, depende del caso. Dice que está Sí, no, dice que es como incapacitante para el paciente en su vida cotidiana el prurito, en algunas ocasiones. Por eso, bueno, esto a veces se usa. No está tan chequeado el tema del que sea efectivo, pero bueno, sí se usan bastante los inductores enzimáticos. Bien, entonces como conclusiones, bueno, la anamnesis y el examen físico fundamentales, ser como bastante meticulosos en eso, que a veces el tiempo hay que tomárselo para revisar al paciente, para preguntarle y para hacer una anamnesis bastante profunda. Tener en cuenta la edad del paciente, que ya lo había dicho y hecho hincapié, que me parece importante, para poder arribar a un diagnóstico, descartar las hepatitis infecciosas con serología y luego buscar otras causas de síndrome colestásico y bueno, trabajar en equipo básicamente, que es lo mejor que hay. muy bien. Excelente. Excelente. En Pauli, Bueno, ahí no te veo. ¿Quieren preguntar algo, chicas? Muy bueno. ¿Les gustó? ¿Estaba claro? Sí. explícale, Pau. Porque en un momento se habló de que la neumonía de tubo fue por otro agente distinto al Epstein-Barr por la bajada de defensas de Epstein-Barr. ¿Sería así o sería con el mismo? ¿Cómo? En un momento se habló que la neumonía de tubo fue por otro agente biológico distinto al Epstein-Barr por bajada de defensas de Eso como que el estimar que el mundo compromete, el enfermo inoportuno puede ocasionar. Puede ser. Sí, puede ser. Pueden ser las dos cosas. Pero también puede ser viral. La neumonía viral existe. La neumonía viral también, lo que pasa es que también la neumonía con derrame, aunque ahí te quiere decir que no tiene hipoglucorraquia, no tenía Por eso. VIH, pero sudado. Puede No te ser. podés jugar a no medicar, No pensaría. pero no te podés jugar a no medicar. Si no lo medicás, es porque vos estás pensando que es un germen. ¿Entendés? Otro germen distinto. El estigma no se medica. Claro. Pero si vos medicás es una neumonía con derrame, te puedo decir, hay algo. Claro, por eso lo estás medicando. Porque sí puede ser. Sí, yo lo había interpretado como parte del cuadro de Epstein-Barr, pero sí puede ser tranquilamente eso Al también. medicarlo estás interpretando que hay un germen ahí. Claro, Es el estigma, que se puede justificar. claro, tal cual, por eso. Eso ahí había quedado también. Igualmente, muchos procesos intraabdominales, patológicamente la pancreatitis, pueden producir derrames. Y cuando tenés derrames, se te estalla el pulmón y ahí estás, si tienes neumonía. Pero uno tiene que tener en cuenta que el virus te puede ir para la patología viral, es muy, puede ser muy terrible. Que vea las cosas que produce. Sí, aparte a esta paciente le tocó todo, fue como... Sí, y aparte es muy difícil de encararla. O sea, Y el diagnóstico fue como... No, igual está bueno. Te va para la patología colistásica. Bueno, un caso muy lindo, Sí, muy bien presentado. Ay, bueno. Gracias. Cerrar, no sé, saber cerrar la
A ver. Chao, nos vemos, beso. Nos vemos, chaito. Bien, Pauli. No, ay, no es. El otro de... Puede ser. Más fácil, ay, perdón. No, no, no. Mi favorita, ahora como bien limpiar. ¡Qué lindo! ¿Te pasa? Estoy contenta. Sí, ¿Te falta la pre feo? Sí, no, la no PFO. importa, eso es un... La PFO.